Damos gracias al Señor porque siempre tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él y que Él nos hable. A través de una canción, a través de una palabra, a través de un versículo, a través de un mensaje de un hermano. Pero qué bueno es poder decir: su gloria está en mí, su gracia está sobre mí. Una declaración realmente poderosa que hicimos en esta última canción, pero que realmente es muy verdadera. Porque Él prometió estar con nosotros siempre y que su gloria no se iba a apartar de nosotros. En todo caso, nosotros podremos apartarnos si cometemos pecado, pero Dios quiera que no sea esta la situación. Y en la reflexión del día de hoy me alegraba cuando escuchaba a Gabriel que el día jueves estuvieron trabajando, hablando en el curso acerca del carácter del cristiano, la actitud de un cristiano, y él compartía uno de los versículos que hoy yo quería compartir también, y digo: gracias Dios porque haces todo perfecto, porque planeas las cosas sin que hayamos hablado de algo, lo planeaste y realmente me quedo más seguro que es la palabra que vos querías que yo comparta. Y es una palabra que está en el Antiguo Testamento, es una historia que se encuentra dentro del Antiguo Testamento. Pero antes de abrir nuestra Biblia, quisiera que veamos una imagen. ¿Ustedes dirían que estas tres personas que vemos, acá esta persona con un rollo, esta persona que está un poco preocupada y la persona que está con una soga en la mano, trabajan de lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué dirían? ¿De qué trabajan o qué ocupación tienen con solo ver la imagen? No sabemos de qué historias nos estamos hablando. El primero, por ejemplo, dirían que ¿qué hace de su vida? ¿Enseña por allá? ¿Enseña también? Un mensajero tiene un rollo en la mano, podría ser una carta o podría ser una escritura, no lo sabemos aún, pero podría ser ese su trabajo o su ocupación. El del medio creo que es más claro. Es un rey, una persona que tiene poco poder, muchísimo poder, el poder absoluto sobre un territorio. No hay más que un rey. El rey es lo máximo dentro del escalafón de poder, por así decirlo. Esto que nos queda en la memoria porque es importante. Y el tercero, que está con una soga en la mano ahí rescatando a una persona en un pozo, ¿de qué puede llegar a trabajar? ¿Cómo? Construcción. Un esclavo, tal vez, podríamos pensarlo también. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Está claro, está ayudando a alguien, a una persona servicial, podríamos decir, o una persona que está a disposición de otras. Solamente con ver esas imágenes sacamos estas conclusiones. Pero aún no sabemos de quién o de quiénes estamos hablando en estas imágenes. Nos va a acompañar esta imagen, pero les pido que me acompañen sí en el pasaje de la Biblia, y es en el Antiguo Testamento, como adelanté anteriormente, en el libro de Jeremías. Jeremías está después de Salmos, después de Isaías, pero presente en el Antiguo Testamento. Vamos a leer varios versículos para poder entender esta historia, y por ahí si me escuchan solamente leerla nos perdemos de detalles. Jeremías en el capítulo 38. Jeremías capítulo 38, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Son 13 versículos. Buenísimo. Jeremías, entonces, Antiguo Testamento, capítulo 38, versículo del 1 al 13. Y nos dice así la palabra del Señor. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera
hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, que es barro, lodo. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Amén. Un relato tal vez un poco extenso, pero no podía recortar una parte, porque el punto que hoy nos va a centrar es la actitud de 3 personajes que aparecen en esta historia. Justamente los 3 que aparecían al principio. El primero, que ustedes dijeron que podía ser un mensajero o una persona que llevaba algún tipo de escritura, era Jeremías. El segundo, que era el rey, es el rey Sedequías. Y el tercero que veíamos con la soga es Ebed-melech, ese hombre etíope eunuco que ayudó a sacar a Jeremías de la cisterna. Pero antes de todo esto, ¿cuál era el contexto de esta historia? ¿Por qué Jeremías lo terminan tirando en un pozo, en una cisterna que tenía barro, lodo? Bueno, Jeremías estaba en Jerusalén y tenía su ocupación, sí, podríamos decir, de mensajero. Él era un profeta elegido por Dios y hacía tiempo que él ya estaba como profeta en la ciudad, hablando la palabra que Dios le daba. Recordemos eso, que un profeta es una persona que habla lo que Dios le dice, es un mensajero, un comunicador de la palabra de Dios al pueblo. Esa era la ocupación de Jeremías, hablar lo que Dios le daba. Jeremías estaba en esa ciudad, pero la ciudad no estaba en la mejor de las condiciones. De hecho, estaba en la peor de las condiciones. ¿Por qué? Porque estaba asediada. Estaba rodeada por un ejército enemigo, que eran los babilonios, los caldeos. Querían tomar la ciudad, querían invadir la ciudad. Estaban en un contexto de guerra. Estaban en un contexto difícil, en uno puede decir: hoy ya basta, no soporto más porque ya tenemos todas, nos quieren invadir, estamos acá, no tenemos comida, no tenemos agua, estamos pasando un tiempo difícil. Y en ese contexto Jeremías se levanta a hablar la voz de Dios y dice, en otras palabras: gente, Dios dice que nos entreguemos al ejército enemigo. ¿Qué? La gente estaba desesperada por poder defender a Jerusalén
Y Jeremías dice, no, entreguémonos, de esa forma solo vamos a poder vivir, si no nos van a matar, hay que entregarse al ejército enemigo. ¿Para qué? La situación ya estaba difícil, porque querían atacar a la ciudad e invadirla. Y Jeremías dice, no pasa nada, entreguémonos y de esa forma vamos a tener vida, si no, vamos a morir. En esa situación, Jeremías se animó a decir o a mencionar lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué pasó en esta historia? Resumiendo lo que recién leíamos, los príncipes y los oficiales fueron al rey y le dijeron, escuchá, Jeremías, este hombre profeta, está tirando abajo a la gente, nosotros necesitamos que estén bien arriba para defender a la ciudad. Y Jeremías le está diciendo, entréguense al ejército enemigo, entréguense a los caldeos. Hay que hacer algo con Jeremías, le decían los príncipes. Vamos a tirarlo a una cisterna, a un pozo que ni siquiera tenía agua, tenía barro, lodo. Y así lo hicieron. Entonces, este es el contexto de la historia. Ahora la pregunta que nos va a guiar en esta reflexión es, ¿qué actitud de estos tres personajes que vamos a ver me caracteriza a mí? ¿Me caracteriza la actitud que tuvo Jeremías? ¿Me caracteriza la actitud que tuvo el rey Sedequías? ¿O me caracteriza la actitud que tuvo Ebed-Melech? Y para eso vamos a ver un poquito más cuáles son esas actitudes que tal vez no llegamos a desarrollar. Ana, si podemos ver la que dice justamente Jeremías, exacto. Ahí tenemos a Jeremías, por ahí solo con esa imagen. Es una imagen, por supuesto, no real, pero que puede llegar al menos a imaginarnos cómo podría llegar a ser. Jeremías, ¿qué actitud tuvo? Ahí nos lo dice. Actitud predicadora y obediente sin importar las circunstancias. Y ahí hay una frase que me gustó ponerla. Prefirió el pozo antes que traicionar la verdad. Jeremías, en ese contexto tan difícil, en que la ciudad estaba asediada, estaban todos alterados, todos tratando de defender a Jerusalén, podría haber pensado, y tal vez no es el momento, Dios, lo digo otro día, por ahí cuando se calmen un poco más las cosas. No, él realmente obedeció a la palabra de Dios. Y Dios le había dicho, decile al pueblo de Jerusalén que se deben entregar. De hecho, si vamos al capítulo 34 de Jeremías, vemos que Jeremías ya se lo había dicho al rey Sedequías. Ya le había dicho que los babilonios iban a tomar la ciudad, porque era una profecía que Dios ya le había dado a Jeremías y él la venía anunciando. Pero aún en el momento difícil, en el momento de situación que uno diría, ni hablo en esta situación, él se animó y obedeció a la palabra de Dios. No solamente obediente, sino también predicadora. ¿Por qué? Porque él hablaba de la palabra de Dios. Quería que muchos conozcan a Dios y no se quedaba callado a pesar de las situaciones. Una actitud tal vez que nosotros diríamos, wow, admirable. ¿Por qué admirable? Porque se puso a todos en contra. Lo trataron de traidor. Mirá, este hombre nos está tirando abajo la gente, hay que tirarlo en un pozo, en una cisterna. Y él no dijo, no, era un chiste, no, se arrepintió. No, él se mantuvo firme a la palabra de Dios y realmente tenía esa actitud comprometida por la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, aquella que dije al principio, ¿esta actitud me caracteriza a mí? A pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de ponerme a todos en contra, ¿sigo hablando la verdad de Dios? ¿Sigo predicando el evangelio? Y viste que este grupo es un poco complicado. Si yo digo algo de Dios me van a tildar de, o me van a empezar a burlar. Mejor me callo. Esa no sería la actitud que tuvo Jeremías. Todo lo contrario. Aunque se burlen, aunque me tomen de punto, aunque sea una situación que yo digo tal vez no es el momento, siempre es el momento de predicar. Siempre. No hay excusa, ni siquiera cuando te pones a todos en contra y te vas al pozo. Y muchas veces puede pasar que por hablar la palabra de Dios terminemos como Jeremías, tal vez no en una cisterna, pero sí en una situación difícil. Y eso nos recuerda, o esta historia nos recuerda,
que aun cuando cumplimos la voluntad de Dios, puede haber pruebas. Aun cuando cumplimos la voluntad de Dios, que para todos es la misma, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, aún así podemos tener problemas. Pero no vamos a quedar en el pozo, no vamos a quedar en la cisterna, porque alguien nos va a venir a rescatar, pero ya llegaremos a eso. Pero realmente esta primera actitud que tuvo Jeremías puede encontrar eco en nuestra vida. ¿Esta actitud predicadora y obediente me caracteriza? Pregunta para que cada uno de nosotros podamos hacernos. Hay un versículo en el libro de 2 de Timoteo 4, 1, 2 y 5, que son palabras de Pablo hacia Timoteo, pero son palabras que hoy nos pueden servir a nosotros para animarnos en esta actitud predicadora. Pablo le dice a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vos crees que está bueno, pero también cuando crees que no es bueno, igual, hacelo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en el 5 dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, aunque te tilden, aunque te pongan de punto, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo, y hoy es para nosotros. Hagamos obra de evangelista aún cuando haya aflicciones. Cumple tu ministerio. Palabras que realmente hoy pueden resonar en nosotros, pueden tal vez exhortarnos, porque tal vez decimos: y esa actitud que tuvo Jeremías de predicar en todo momento y sin importar las circunstancias, no me caracteriza. Dios entonces nos va a ayudar, solamente si nosotros se lo pedimos y estamos dispuestos a eso, a poder tener una actitud así. Dios quiera que sea nuestro deseo el poder tener este tipo de actitud predicadora y obediente a la palabra de Dios, sin importar las circunstancias. Y pero hermano, mirá si se me viene una fea. Jeremías prefirió el pozo, prefirió lo feo, antes que faltar a la verdad, antes que no cumplir con lo que Dios le había dicho que diga. El segundo personaje, si puede ser Ana, tenemos al rey Sedequías. Sedequías, como dijimos anteriormente en la imagen, era un rey. Y hoy yo dije que sobre un rey no hay más autoridad. ¿Por qué? Porque el rey tiene el poder absoluto sobre un terreno, sobre una superficie, sobre un pueblo o región. El rey realmente era la máxima autoridad. Pero ¿qué actitud tuvo este rey? Una actitud complaciente y cobarde. Leemos lo que dice abajo. Quería escuchar a Dios, pero también quería agradar a los hombres. Sabía lo correcto, pero no tuvo la firmeza necesaria. Cuando fueron los príncipes y los oficiales a hablar con el rey, a decirle: este hombre, Jeremías, nos está tirando a la gente abajo, hay que tirarlo en una cisterna, el rey sabía quién era Jeremías. El rey Sedequías conocía a Jeremías, porque anteriormente Jeremías ya había hablado con el rey. De hecho, después en el mismo capítulo 38 encontramos que el mismo Sedequías acude a Jeremías para pedirle consejos. Sedequías conocía a Jeremías, sabía que era un instrumento de Dios, que era un profeta enviado por Dios y que hablaba la verdad. Pero cuando vinieron los príncipes, los oficiales, a decirle: tirémoslo a una cisterna, él dijo: y voy a leer lo que dice tal cual. Acá tenemos en el 5: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Cómo no puede hacer nada? Si sos el rey, si sos la máxima autoridad. Aún así, él se dejó llevar por la opinión ajena. Y bueno, está tirando a la gente abajo, y bueno, sí, tíralo en la cisterna, no hay problema. Él conocía a Jeremías, sabía que era instrumento de Dios y aún así fue complaciente, se dejó llevar y bueno, complazco a los príncipes y a los oficiales que son más y de esa forma quedo mejor, quedo bien como rey. Estamos en una situación difícil, no me voy a poner al pueblo en contra.
Otro ejemplo que podemos encontrar similar en el Nuevo Testamento, Pilato. Toda la gente, no, liberá a Barrabás, liberá a Barrabás. Y bueno, la gente quiso eso. Complaciente, dejarse llevar por la opinión ajena. ¿Y por qué cobarde? Porque él sabía que Jeremías estaba diciendo la verdad, pero no tuvo el valor de sostener esa verdad. No tuvo el valor de sostener la verdad de Dios. Entonces mostró una actitud cobarde y complaciente. Ahora la pregunta es, ¿esta actitud en mi vida cristiana me caracteriza? ¿Me dejo llevar por las opiniones ajenas? ¿Me dejo guiar por consejos de otros y no el consejo de Dios? Sé cuál es la verdad de Dios, la palabra, la conozco, pero no la cumplo, no tengo el valor necesario para poder hacerlo como corresponde. ¿Me caracteriza Sedequías? Tal vez la respuesta sea sí, y no es el fin de todo, sino que hoy tu oración pueda ser, Señor, dame la valentía de mantener tu palabra, de no ser complaciente a los hombres, sino complacerte a ti. Hay dos versículos que quiero compartir en cuanto a esto. El primero tal vez un poco fuerte, pero porque esta actitud es un poco fuerte, y es el de Santiago 4:4, que nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué está queriendo decir acá Santiago? O seguís lo que Dios dice o estás en contra de Dios. Esto es así. No hay un punto medio de, bueno, agrado a los hombres, quedo bien con este grupo, pero también quiero quedar bien con Dios. No. ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? Entonces, que realmente esta actitud sea un llamado de atención para cada uno de nosotros, así como también lo fue para mí. Y en Salmos 1 y 2, hace un tiempo Claudio nos compartía este versículo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que realmente nos agrademos en buscar la palabra de Dios, que podamos seguir la palabra de Dios, que tengamos la firmeza necesaria para poder defender la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestros actos y también con nuestra relación personal con Dios. Entonces, que esta actitud de Sedequías no nos caracterice, sino que sea un llamado de atención en el caso que haya algún punto en común. Y por último, tenemos al tercer personaje, que es Ebed-Melech. Ahí vemos la imagen justamente en el momento de rescate. Porque efectivamente, como el rey cedió al pedido de los oficiales y de los príncipes, Jeremías terminó en esa cisterna, como leímos al principio. Terminó ahí y pasó un tiempo y hubo una persona que estaba en el palacio. Esa persona era Ebed-Melech. Era etíope, era de Etiopía, era un extranjero, no era de Jerusalén, era un extranjero, una persona de afuera. Ya eso era una condición, porque no perteneces a nuestra ciudad. Estás acá, pero no sos. Pero además era eunuco, era un funcionario, un administrativo del palacio. No estaba en una posición mala, pero tenía una buena comunicación con el rey y se podía acercar con él y podía decirle cosas al rey. En esa condición que él estaba, él escuchó que dijeron, Jeremías va a ir a una cisterna. Y Ebed-Melech sabía quién era Jeremías. Sabía que era un instrumento de Dios. Sabía que era un profeta que Dios había puesto en esa ciudad. Y sabía que Jeremías no decía mentiras, sino que hablaba con la verdad de Dios. Entonces Ebed-Melech se levantó y fue al rey y le dijo, rey, tiraron a Jeremías en la cisterna y se va a morir ahí porque no tenemos ni siquiera pan para darle. Entonces esta actitud que tuvo Ebed-Melech vemos que es misericordiosa y compasiva. Y entre misericordia y compasión hay una diferencia. Muchas veces la usamos como sinónimos, como que son dos palabras iguales,
pero no lo son. La compasión es ponerme en el lugar del otro y decir, qué pena, me da lástima. Es una cuestión de sentimiento, de emoción. Pero la misericordia es la compasión en acción. No me quedo con, qué pena, mira, quedó en una cisterna, está tirado ahí. Sino que la misericordia hace que yo me levante y tome acción y diga, voy a hacer algo por esa persona. No me quedo sintiendo nomás compasión, pena, como diciendo, ay, sí, la verdad que la está pasando mal. Sino que me levanto y actúo. Esa fue la actitud que tuvo Ebed-Melech. Compasivo, se compadeció por el instrumento de Dios, pero tuvo misericordia porque se levantó, accionó y fue al rey a decirle, hay que sacarlo de ahí. Y como Sedequías, con el respeto de los personajes bíblicos, era medio panqueque, le dijo, sí, dale, sacalo, llévate 30 hombres también. Bueno, Sedequías seguía con esa actitud complaciente de, bueno, sí, quiero quedar bien con todos, incluso con Ebed-Melech. Entonces le dijo, sí, llévate, sí, claro, no, mirá si se muere ahí. Bueno, efectivamente, Ebed-Melech se levanta, toma los 30 hombres que le fueron dispuestos por el rey, y además tiene una actitud que tal vez pasa desapercibido, pero es una verdadera actitud de una persona servicial, una persona que realmente ama al que tiene al lado. Agarró trapos, agarró telas que estaban raídas, andrajosas, pedazos de tela, para que Jeremías no se lastime sus axilas al salir de la cisterna. Una actitud realmente misericordiosa. Se puso en el lugar del otro, pero dijo, si se lastima, llevo un par de trapos para que no se lastime y salga bien. Entonces esta actitud vemos que se negó a mirar para otro lado. No dijo, bueno, ya está, el rey decidió eso y bueno, que se muera Jeremías. No, eligió intervenir, marcó la diferencia. Entonces ahora la pregunta será, ¿esta actitud me caracteriza? ¿Marco la diferencia en mi círculo social, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en la facultad, en el lugar donde me desarrolle? ¿Muestro una actitud misericordiosa y compasiva con los que me rodean, incluso con los siervos de Dios? ¿Oro por los siervos de Dios? ¿Apoyo a los siervos que Dios pone? ¿O miro para otro lado? Sé que el hermano está pasando por tiempos difíciles y digo, qué pena. O muestro misericordia, me levanto, acciono y tomo acción para demostrar esta actitud misericordiosa. Realmente Ebed-Melech podría haberse quedado ahí y decir, el rey ya decidió, el rey es la autoridad máxima y ya. Pero no, se fue en contra de un poder muy grande para marcar la diferencia. Hoy en día el mundo ofrece pensamientos diversísimos y nosotros tal vez no concordamos con muchos de ellos o no estamos en sintonía con ellos. ¿Nos animamos a ir en contra de eso y marcar la diferencia solamente por seguir la palabra de Dios? Que esa realmente pueda ser nuestra actitud en nuestra vida cristiana. Y resumiendo esta historia, podemos ver que Jeremías efectivamente salió de esa cisterna y como les adelanté anteriormente, Sedequías, el rey, termina yendo a Jeremías a pedirle consejo porque reconoció que verdaderamente era un instrumento de Dios. Ahora la pregunta va a ser nuevamente, ¿qué actitud de estas tres hoy, domingo, me caracteriza? ¿Tengo una actitud predicadora? ¿Una actitud obediente a la palabra de Dios? ¿Defiendo lo que creo? ¿Defiendo lo que Dios me dice que yo haga? ¿Tengo una actitud complaciente y cobarde? No, me dejo llevar por lo que dice la mayoría. O quiero complacer, entonces me callo, no defiendo lo que creo. O tengo una actitud misericordiosa y compasiva también con aquellos que me rodean. Muestro el amor de Cristo en otros, que Dios así también lo hizo conmigo. Y acá está el versículo que hoy nos compartía Gabriel al comienzo, en Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
Una misericordia entrañable nos tiene que caracterizar, tiene que ser una actitud de un cristiano, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 12 al 14 creo que resume de forma muy buena la actitud de Bet-Melech: benignidad, humildad, mansedumbre, sobre todo misericordia entrañable. Realmente mostró amor, se vistió de amor. Que estas actitudes, la primera y la tercera, sean actitudes que nos puedan caracterizar como hijos de Dios. ¿Lo vamos a hacer en un segundo? No, es un trabajo que el Señor tiene que hacer en cada uno de nosotros. Por eso te invito a que puedas estar de pie en esta mañana y podamos realmente pedirle al Señor que Él nos ayude a poder tener esas actitudes positivas, la de Jeremías y la de Bet-Melech, y no caer en un cristiano que sea como el rey Sedequías, un cristiano complaciente, un cristiano cobarde, que esa no sea una actitud que nos caracterice a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y acá te quiero hacer esta reflexión, o quiero leerte esta pequeña reflexión. ¿Somos como Jeremías, fieles aun cuando obedecer implique un costo? ¿O somos como Sedequías, inconstantes, dominados por la opinión y el consejo ajeno? ¿O somos como Bet-Melech, dispuestos a intervenir y a ayudar a quien lo necesita? Dios quiera que la primera y la tercera nos caractericen y la segunda estemos bien alejados de esa actitud. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque podemos acercarnos a tu palabra, a la verdad, Señor Jesús, para aprender más de ti, para poder aprender más de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y en esta mañana poder aprender más de aquella actitud que nos debe caracterizar como hijos tuyos. Tú tienes, Señor Jesús, agrado por los hijos que realmente están cumpliendo con tu palabra y tienen actitudes que realmente a ti te agradan. Es por eso que te pedimos que tú nos ayudes a ser parte de ese grupo que tiene actitudes en donde tú te pones orgulloso, te pones contentos y dicen, ese es mi hijo amado, y que realmente en esta mañana nosotros, Señor Jesús, podamos entregarte nuestro carácter, entregarte nuestra vida, Señor Jesús, nuestras respuestas, nuestras formas de pensar, para que tú nos moldees, nos ayudes, Señor Jesús, a tener actitudes que sean positivas, actitudes que estén caracterizadas por la misericordia, por la compasión, actitudes que estén caracterizadas por la predicación constante, sin importar las circunstancias, por una actitud que sea obediente a tu palabra, que defienda tu verdad, Señor Jesús, aun cuando eso implique un costo. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, moldees nuestra vida, moldees nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar a diferentes situaciones y podamos mantenernos firmes en tu palabra, firmes en lo que tú esperas de nosotros y realmente podamos salir aprobados como hijos tuyos, Señor Jesús. Queremos realmente que tú te contentes con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar y con nuestra forma de accionar en nuestro día a día. Que realmente podamos crecer en ti, ser edificados en ti, pero por sobre todas las cosas, permitir que tú nos moldees. Permite que nuestro corazón esté dispuesto, Señor Jesús, a ser moldeado, a poder cambiar preferencias, a poder cambiar, Señor Jesús, modos de pensar y que realmente podamos hacerlo como tú lo haces y podamos ser imitadores de Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, entregando nuestras vidas, Señor Jesús, en tus manos y dándote gracias por todo. Amén y amén.